El gobierno federal e integrantes de Morena intensificaron los ataques en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto después de que el máximo tribunal echara abajo la primera parte del Plan B de reforma electoral que mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que pasaron fast track los diputados y senadores de Morena y sus partidos aliados. La federación emprendió una campaña en redes sociales para revelar los privilegios con los que cuentan los ministros en la Suprema Corte de Justicia, mientras que en la Cámara de Diputados ya se prepara una consulta popular para cambiar el proceso de elección de los ministros, que ya pues no sea que los proponga el presidente y los apruebe el Senado, sino que pues los voten como cualquier otro candidato o candidata de elección popular. Por lo pronto, la oposición inició una contracampaña para defender al Poder Judicial de la Federación. Le vamos a presentar todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Y ya le decía, mientras en México los ataques y desacreditaciones en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues van en aumento por parte del gobierno federal, no hay tregua. Mientras esto sucede en México, en Marruecos, la presidenta del máximo tribunal, Norma Lucía Piña, fue reconocida este domingo con el Premio de Derechos Humanos 2023, otorgado por la Asociación Internacional de Mujeres Juezas. Allí, la ministra de la Corte, la ministra presidenta Norma Piña, reiteró su compromiso por defender la democracia, la independencia y la autonomía del país en el Poder Judicial. Y por cierto, hace unos días el presidente López Obrador desprestigió este reconocimiento, dijo que fue, pues que estos los consigues en Santo Domingo, así, de forma despectiva. Hay una guerra, un enfrentamiento, para quien no lo quiera ver todavía, es una guerra del gobierno federal a la Corte y al Poder Judicial. Eso comentó la semana pasada el presidente. Pues mire, pues esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo. O también en el Time. Bueno, con qué ligereza habla el presidente López Obrador de los plagios. Por cierto, una ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, está pues en medio de esta idea de si plagió o no su tesis de licenciatura y de doctorado. Pero bueno, con qué ligereza habla el presidente López Obrador de los títulos plagiados o los premios piratas que se venden en Santo Domingo, ¿no? Que para empezar no debería ni de haber eso, pero el presidente lo habla como con una normalidad, como si él hubiera ido algunas veces a esta plaza a ver qué curiosidades hay. Sin embargo, los ataques pues no quedaron ahí. El gobierno federal emprendió una campaña en contra de los ministros de la Corte. Aquí le cuento los detalles. No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Fue de esta manera una serie de ataques en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sueldos muy superiores al del presidente de la República, casi 300,000 pesos mensuales, cada ministro. Lo que me consta es que hay que estar a las vivas porque los viernes en la noche liberan a delincuentes. Por eso rechazaron el llamado Plan B, porque el Plan B era impedir estos excesos. Pero fue desde el pasado jueves 11 de mayo que en las cuentas oficiales del gobierno federal se comenzaron a difundir diversos mensajes con el título Privilegios de Ministros Suprema Corte de Justicia de la Nación. Publicaciones donde se afirma que las y los ministros tienen un presupuesto de más de 700,000 pesos anuales para comer en restaurantes de lujo.
así como 14 fideicomisos con los que acumulan más de 20 millones de pesos. Además de contar con apoyos ilimitados para el pago de casetas y más de 22,000 pesos para gasolina. El tema de la tecnología no se quedó atrás, pues a decir del gobierno federal, las y los ministros del máximo tribunal cuentan con dispositivos de alta gama, como teléfonos celulares, tablets y equipos de cómputo. Tras todos estos señalamientos, políticos, escritores, intelectuales y periodistas han acusado a la autodenominada Cuarta Transformación de incentivar una campaña de desprestigio y odio en contra del Poder Judicial. Esto al no poder someterlo a su voluntad. Israel Morales, Heraldo Media Group. Mientras tanto, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó que presentará una iniciativa para que se realice una consulta popular y así reformar al Poder Judicial de la Federación. Esto fue lo que explicó. Que yo lo quiero proponer a mis compañeros, acá está Julieta, yo quiero proponerles que conforme a lo que establece la ley que nosotros, a iniciativa del presidente, aprobamos, la ley de consulta popular, podamos 1/3 de los diputados, y Morena lo tiene, y nuestros aliados nos van a ayudar, seremos casi el 60%, para que haya una consulta al pueblo de México en agosto, tiene que ser con 1 año de anticipación, para el 2024, y que los mexicanos, pasado el proceso electoral del 24, decidan, todavía vamos a ser diputados nosotros, decidan si quieren que 11 ministros de la Corte sean electos por el voto directo de las y los mexicanos. Y es que a decir de Morena y del gobierno federal, el Poder Judicial debe ser reformado para frenar los excesos y la corrupción que abundan en el organismo. Además de que el máximo tribunal se ha convertido en una piedra en el zapato para el presidente López Obrador. Esto desde que Norma Piña se convirtió en la ministra presidenta de la Corte, al no dar luz verde a 2 de sus principales reformas constitucionales, el Plan B en materia electoral y el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, aunque hay que recordar que son decisiones colegiadas que se toman por mayoría de los ministros y ministras de la Corte, es decir, no solo tiene que ver con Norma Piña, pero el presidente además culpa a la presidenta de la Corte de tener sentencias no solo en la Corte, sino entre los jueces del Poder Judicial que no le han favorecido a su gobierno. Ha hablado, por ejemplo, del tema de la esposa de Genaro García Luna y el descongelamiento de cuentas que pues ordenó un juez, y entonces eso se lo achaca a Norma Piña. En fin, difícil será, digamos, probar esta vía o esta conexión entre la presidenta de la Corte y un juez que otorga la liberación de cuentas de la esposa de Genaro García Luna, pero bueno, el presidente lo ha metido a su narrativa de ataques contra el Poder Judicial. Y por su parte, miembros de la oposición lanzaron la campaña "La Suprema Corte de Justicia de la Nación no se toca", esto con el objetivo de respaldar a las ministras y ministros de este órgano de justicia, así como frenar los ataques por parte del gobierno federal en contra del máximo tribunal. Ahí está la campaña "La Suprema Corte de Justicia no se toca". Pues no se va a acabar pronto este enfrentamiento que va más del gobierno federal hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque los ministros no salen a las conferencias, no hablan en entrevistas sobre el presidente López Obrador, sobre Morena o sobre su movimiento. Lo único que hacen pues es tomar decisiones conforme a lo que marca la ley y la Constitución mexicana, es decir, todo este asunto del Plan B de reforma electoral, que vendrá seguramente otro revés con la segunda parte de las leyes, de las legislaciones secundarias que se reformaron y que no tuvieron a bien los diputados y senadores a pues seguir el proceso legislativo como se debería de hacer y se pasaron al vapor, lo mismo que las 20 reformas de hace 3 semanas que se aprobaron vía fast track en la Cámara de Diputados y en el Senado, reformas legales, y también el pase de el mando civil a militar de la Guardia Nacional. Todo esto, pues lo que han hecho las ministras y los ministros es tomar decisiones conforme a lo que marca la Constitución, a lo que marcan las leyes. De ahí en fuera no se han metido
con el presidente, ni con su movimiento, ni con Morena, ni con nadie a título personal. El presidente López Obrador sí, y ha personalizado, de hecho, los ataques contra Norma Piña, contra algunos de los ministros y ministras que él mismo propuso, su gobierno propuso, para que se integraran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este asunto no va a parar por una sencilla razón. Es un tema electoral, lo hemos dicho aquí muchas veces, es una bandera que ya tiene Morena para las elecciones del 2024, sobre todo para pedir el voto, como ya lo ha hecho abiertamente el presidente López Obrador, que no debería, pero pues ahora sí que no le vayan a decir que la ley es la ley, frase del presidente López Obrador que quedará para la historia. No le importa mucho el tema de no meterse en asuntos electorales, pero es una estrategia para que se logre obtener una mayoría, por lo menos mantener la mayoría simple en la Cámara de Diputados y en el Senado en el 2024, que se renuevan las cámaras, los congresos, muchos congresos estatales, pero sobre todo el Congreso Federal, que es por el que pasan este tipo de reformas constitucionales. El presidente va a utilizar el asunto de la Corte y del Poder Judicial para pedir votos por legisladores de Morena y de sus partidos aliados. Veremos si les alcanza. Pero lo que vamos a ver de aquí hasta el 2024 es este enfrentamiento y esta exhibición de los privilegios de los ministros y ministras de la Corte y de que no hacen bien su trabajo y de que son corruptos y de que tienen muchos privilegios y que ganan mucho dinero. En fin, todo esto, téngalo por seguro, lo vamos a seguir viendo de aquí hasta que termine el año y quizá con más fuerza y más contundencia en el 2024. Vámonos a un resumen de la información